vamos a avanzar hasta el tema número 4, todo lo que es las preguntas que él suele meter mayormente. Y el día domingo vamos a comenzar con del tema 5 hasta el tema número 9. Y después ya la clase final vamos a ver ya las preguntas un poco más difíciles que él suele meter en los exámenes. Vamos con, con el tema número 1, que es el clima y las estaciones. Como el doctor, una de las preguntas siempre que mete, él te pregunta qué es la hidrología. Ustedes tienen que, él te pregunta la definición de hidrología o si no te va a preguntar qué es la hidrología para Thor, te dice así, se bromea a veces. O sea, para él, ¿qué es la hidrología? Y ustedes solamente tienen que decirle, es el estudio del agua en toda su forma, subterránea y terrestre. Solo tienen que decirle eso. Y si le dice, para mí, ¿qué es la hidrología? Ustedes le tienen que responder que es el estudio del agua para conocer el origen, cuántas aguas hay y para los ambientes acuáticos, para preservarlos. Esa es una de las preguntas, pueden anotarse. Después está otra pregunta que te dice, dígame la diferencia entre el clima y el tiempo. Esa es otra que suele meter. Y ustedes, la respuesta es el clima, o el clima son condiciones o como por ejemplo temperatura, luz que se dan en una región, como por ejemplo aquí en Santa Cruz, se da cómo es el clima en Santa Cruz. Entonces, es una región con ciertas condiciones de temperatura, luz, viento y humedad. Y el tiempo es lo que está ocurriendo momentáneamente en la atmósfera. El tiempo, por ejemplo, hoy día, actualmente, como está ahorita, debe estar unos 30 grados con una humedad de 40%. Así le dicen, tienen que decirle rápido porque el doctor, vos le, él te pregunta y vos tenés que responderle así, porque hay veces que él te cambia la pregunta y no te da tiempo para que le contestes. Esa es otra pregunta, después vamos con otra. Otra pregunta te dice, ¿qué es el solsticio y qué es el equinoccio? Dígame. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, se puede ver, ¿no? ¿Qué dijiste, disculpa? ¿Qué es el solsticio? ¿Qué es el solsticio y qué es el equinoccio? Te va a preguntar o una de esas. ¿Qué es el solsticio? O si no, te puede preguntar, ¿qué es el equinoccio? Porque estas son preguntas ahorita fáciles que estoy diciendo al final de todo, cuando avancemos en la tercera clase. Ahí recién voy a decir ya las preguntas un poquito más complicadas. Ahorita estamos yendo con preguntas netamente así fáciles que él sí mete, él te dice así. Y vos tenés que decirlo bien porque incluso esta pregunta, ¿qué es el solsticio? Es una de las preguntas fáciles y más que todo estas preguntas fáciles a veces suele hacerse a las mujeres porque el doctor pues a veces es un poco medio coqueto, así es medio raro, ¿no? A veces se pone medio un poco loco así, pero es un buen docente. Justamente cuando yo pasé con él, no estaba enojado, no le hagan enojar porque una vez cuando se enoja ya recién empieza a preguntar así preguntas muy difíciles que a veces no se puede responder, incluso a veces ni yo estoy buscando en todo el PDF. No sé si ya le hizo comprar ese libro, es este de aquí, ahorita le voy a decir. Este libro de acá, ¿lo compraron? ¿Lo tienen todo? Sí, Sí, la Ah, gran ya. mayoría. Sí, entonces todas las preguntas que yo estoy diciendo tienen que seguir, tienen que leer este libro, porque yo así ocupé la misma metodología, tienen que ir leyéndolo y de estas diapositivas aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? De aquí vamos a ir avanzando todas las preguntas que yo le voy diciendo para que se vayan guiando. El libro solamente léanlo, no se lo memoricen, léanlo nomás. Ya, entonces Auxiliar, el solsticio, ¿sí? ¿le va a pasar la pregunta o la están grabando la clase? Si pueden, la pueden grabar las clases, si no, no me hago problema. Es que yo no puedo grabarlas porque está un poquito lleno mi computadora y no puedo. Pero estas preguntas, se las voy a pasar, pero a su privado, porque a veces el doctor es un poco medio mezquino
Incluso yo quería meter aquí su libro, pero o incluso las diapositivas que con la ingeniera Eliane hemos pasado y no puedo meterlo, ¿no? Porque es un poco estricto en esa parte el doctor y me puede hacer problema a mí y solamente metió esto nomás. Pero esas Sí, preguntas claro. me escriben al privado a mí y yo se las voy a pasar en PDF para que de ahí estudien igual. Muchas gracias, auxiliar. Entiendo. Ya. Entonces, en la primera parte, el doctor, como pueden ver en pantalla, dice preguntas prácticas. Por ejemplo, nos puede decir, si yo estoy para empezar voy a definir qué es el solsticio y qué es el equinoccio, me olvidé decirle eso. El equinoccio es cuando la Tierra no se encuentre inclinada y los rayos, aquí está el Sol, y los rayos son perpendiculares al trópico de Cáncer y de Capricornio. Ese es el equinoccio, que se puede dar el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Y el solsticio, le pregunta, ¿qué es el solsticio? Ustedes le van a responder, es la máxima inclinación de la Tierra de 23 grados 27 minutos que con respecto al eje de la eclíptica. Eso le van a responder. Ahora, otra pregunta que él suele meter tipo práctica, les va a decir, si yo estoy en el solsticio del 21 de junio, como pueden ver, en el 21 de junio con el sol a la derecha y quiero irme al otro solsticio que es el 21 de diciembre, ¿en qué sentido gira la Tierra? Le puede preguntar. Y ustedes tienen que decirle ahí, por ejemplo, en este caso va a ir de sentido antihorario. Ahí como pueden ver la flechita, en sentido antihorario. Estoy en el 21 de junio y tengo que irme al otro solsticio. Esa parte no se van a confundir. Tengan en cuenta que su mano derecha es la de junio y su mano izquierda es la de diciembre. Y siempre que él le diga el sol a la derecha, eso tomen bien en cuenta eso porque a veces él confunde el sol a la izquierda y ahí ya su mano derecha sería la de diciembre. Eso, por ejemplo, en este caso, él preguntó, está el sol a la derecha, estoy en el solsticio del 21 de diciembre, 21 de junio, perdón, y quiero irme al solsticio de diciembre. ¿En qué sentido gira la Tierra? Y ahí ustedes con su mano. Sentido antihorario. Así. Esa es otra pregunta que suele preguntar el doctor. Después, otra pregunta que suele meter en el tema uno es ¿qué es el calor latente y qué es el calor sensible? El calor latente es el depósito de energía, es el desgaste de energía que se dan por procesos atmosféricos. Ese es el calor latente. Y el calor sensible es el desgaste de los seres vivos, de nosotros los seres vivos. Eso es, van a diferenciar entre esos dos. Calor latente es el desgaste por procesos atmosféricos, como por ejemplo de vapores de agua a hielo o de vapores de agua a líquido. Esos son procesos atmosféricos, ese es el calor latente. Calor sensible es el desgaste de los seres vivos, de nosotros. Eso anótense igual. Ese es para el tema número uno. Y otra pregunta que siempre, casi siempre mete, a ver si les toca, ¿qué es el albedo? Le dice. Y ustedes, la respuesta es, el albedo es la relación entre la cantidad de rayos que son reflejados y la cantidad que incide en ellos en porcentaje. Ese es el albedo. Lo tengo aquí anotado bien para que lo escriban. El albedo es la relación entre la cantidad de radiación solar reflejada por una superficie y la cantidad que incide en ella en porcentaje. Eso le tienen que responder. ¿Qué es el albedo? Esa es otra pregunta que entra. Y esas casi siempre entra eso. Después le puede poner también qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento global de la
por las contaminaciones, ¿no? Por eso. Esa igual es otra pregunta que entra. Esa más o menos serían las preguntas del tema número uno y siempre pregunta, esa es la que le digo, si estoy en el sol, en un solsticio o si estoy en el equinoccio y el sol a la derecha, ¿a qué lado gira la Tierra? Eso tienen que estudiarlo. No sé si están pasando las ayudantías con la auxiliar, no me acuerdo su nombre. ¿Están pasando, disculpen? No, no estamos pasando. Ah, ya, es que ella le iba a explicar bien esta partecita de aquí porque el doctor pregunta sus preguntas prácticas, las hace así y ustedes tienen que responderle. Ella le iba a explicar bien, entonces voy a tratar de buscarle ese PDF donde están así, bien detalladamente, para que ustedes se den cuenta. Ya, vamos con el tema número 2. Pero una pregunta, si nos pide ahí de diciembre a junio sería al revés, ¿no? Sería en horario, a junio, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si le dice, si tengo el sol a la derecha y estoy en el equinoccio, perdón, estoy en el solsticio del 21 de diciembre y quiero irme al solsticio, al otro solsticio, le dice, ¿en qué sentido gira la Tierra? Y ustedes, 21 de junio, perdón, 21 de junio a 21 de diciembre, solo a la derecha gira en sentido horario. Eso le dicen, nada más. Mejor si son directos. Él quiere que ustedes, digamos, le digan así, rapidito, la respuesta corta y precisa. No Si no quieren lo pusiera, si no lo pusiera al revés, que perdón. Si no lo pusiera al revés sería antihorario, ¿no? Si no lo pone, sí, si no sí, pone sí. Sí, si le pone al lado izquierdo sería antihorario. ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del tema número uno? Así que ustedes ya hayan estudiado o no sepan, me pueden decir para que yo se los diga. O pasamos al tema 2 nomás, ¿no? Sí. Ya. En el tema número 2 entra lo que es la atmósfera. Vamos a ver las preguntas que suele meter. De la atmósfera no entra mucho porque el tema es cortito, creo. Le puede preguntar lo más simple que es la atmósfera. Una de las preguntas, le puede preguntar qué es la atmósfera y muchos se ponen así nerviosos y no saben qué responderle, tartamudean y eso le ha pasado, o los nervios, pero tienen que decirle, cuando le preguntan qué es la atmósfera, ustedes simplemente le van a decir al doctor, la atmósfera es una capa gaseosa que cubre toda la Tierra y también pueden decirle que es un enorme depósito de vapores de agua que cubre toda la Tierra. Nada más. Eso le tienen que decir. Esa es la respuesta. Después también le puede preguntar cómo está compuesto toda la atmósfera, sus componentes. Mayormente está compuesto, le dicen, por nitrógeno, por argón y dióxido de carbono y oxígeno. Me estaba olvidando, oxígeno. Esa. Después en la atmósfera mete también otra pregunta, les puede decir qué es la inversión térmica. Le pregunta, ¿qué es la inversión térmica, joven? Le va a decir. Y usted tiene que responderle así rápido, no tiene que tartamudear mucho o darle vuelta, porque el doctor ahí se la va a cambiar la pregunta y ya no va a tener chance ya de responderla. La inversión térmica es cuando un aire caliente está atrapado entre medios de un aire frío. Una masa de aire atrapada en dos masas de aire frío. Una masa de aire caliente atrapadas en dos masas de aire frío. Esa es inversión térmica. Solo tienen que decirle eso. Eso nomás sería en la atmósfera. Después no pregunten mucho. No hay muchas preguntas en la atmósfera. Una Este, pregunta, auxiliar. sí, Hay una pregunta que hizo que en clase que estaba, a medida que va avanzando, va preguntando, ¿cuál era la diferencia entre la constante universal de los gases y la constante de gas específica?
No la escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Preguntó sobre la diferencia entre la ecuación, ¿no?, de la constante universal de los gases y la constante de gas específica. Ah, preguntó la Así- diferencia entre la universal, dice, ¿no? sí, entre la universal y la específica. Ah, ya. Está en su libro esa. Aquí lo tengo. Un ratito le voy a mostrar esa parte. A ver, ¿dónde estaba esa? Mm, Esa es de humedad, ¿no? No es de atmósfera, creo. Es la atmósfera. Creo que está al inicio. Está ahí abajo, ahí donde Esto es lo que dice usted, ¿no? era la fórmula, ¿no? La que era presión por volumen va a ser igual a nRT. La ley ideal de los gases, algo así. Sí, la ley. Fue una pregunta que pasa que en clase está haciendo preguntas así a medida que vamos Sí, avanzando. sí. Y una de esas preguntas. Él pregunta en clases esa. Esa no mete, pero en las preguntas así, en el final, en los parciales, una vez metió, una vez nomás, pero después no la vi esa pregunta. Después yo lo busco y se lo paso ya. Por favor, me escriba al privado. Ya. Ah, la atmósfera no está bien. Vamos con humedad. En el tema número 3, lo que es la humedad, entra, bueno, le puede preguntarnos qué es la humedad. La humedad, también le dice que es un depósito de vapor de agua. Este, es un líquido que se encuentra en vapores de agua disueltos pues en toda la atmósfera. Esa es la humedad. Y estas dos preguntas él casi mete, que es humedad absoluta y humedad relativa. Estas dos, en el tema número 3. La humedad absoluta, como pueden ver ahí, es la cantidad de humedad presente actual en una unidad de masa o volumen de aire. Esa es la absoluta. Es la cantidad de humedad presente, la que está presente. Y la humedad relativa, como pueden ver ahí, dice, aquí, esta palabrita no tienen que olvidarse, es la relación entre la humedad absoluta y la cantidad máxima de humedad que pueda haber en el aire. Eso es, no se van a olvidar. Entonces, la humedad absoluta, la cantidad de humedad presente en una unidad o masa o volumen de aire, es la presente. Y la relativa es la relación entre la humedad absoluta y la cantidad máxima de humedad que puede tener el aire. Esa le puede decir, dígame la diferencia, o qué es humedad absoluta, qué es humedad relativa. Le puede preguntar, son preguntas así fáciles que él dice. Después tenemos, ¿qué es la presión de vapor? Esa también pregunta. La presión de vapor, la presión de vapor, es la presión total en la atmósfera y está dado por sus dos componentes, presiones de aire seco y presiones de aire húmedo. Esa es otra pregunta. En esa, donde dicen aire seco y aire húmedo, también él pregunta, ¿cuál es más pesado, el aire seco o el aire húmedo?
él suele preguntar esas preguntas. La respuesta es el aire húmedo es más ligero que el aire seco, porque el aire húmedo se puede expandir en volumen en la atmósfera, se expande. Eso suele preguntar. O también le puede decir al revés. ¿Está usted de acuerdo que el aire seco es más ligero que el aire húmedo? Así le puede cambiar y ustedes tienen que decirle, no, el aire húmedo es el más ligero. Y después ya le dicen por qué razón. Ya le dije ya. Esa es otra pregunta. Un ratito, por favor. Ya, vamos a seguir. Esa es el tema número 3, también es el de humedad. Ese es cortito igual. Disculpa, ¿puedes repetirlo ese de cuál es el aire, cuál es el más pesado, el aire seco o el aire húmedo? No, por favor. Ah, ya, esa pregunta nos dice, ¿cuál es más pesado, el aire seco o el aire húmedo? Y ustedes le van a decir, más pesado es el aire seco, más ligero es el aire húmedo. Ahí a veces le puede hacer trampita el doctor y tienen que estar atentos, tienen que escuchar. Gracias. Ya. Vamos. Ah, también en el tema de humedad, pregunta sobre lo que es el calor latente, calor latente de evaporación, calor latente de fusión y calor latente de subliminación. El calor latente de evaporación, como ya sabemos que el calor latente es el desgaste de los procesos atmosféricos. El latente de evaporación es cuando de un líquido pasa a vapor de agua. Calor latente de fusión es cuando pasa de un gramo de hielo a líquido. El calor latente de subliminación es cuando pasa de hielo a vapor, a vapores de agua sin pasar por el estado líquido. Esas tres, se las prenden esas tres. Es igual pregunta. Me olvidé decirles en el tema número 1, suele preguntar el doctor sobre los paneles solares. Si yo estoy ubicado en el hemisferio sur y tengo mi casita y me compro un panel solar, ¿dónde tengo que ubicarlo? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Eso pregunta. ¿Dónde creen ustedes que hay que ubicarlo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si yo tengo un panel solar y estoy en mi casa, tengo un panel solar, estoy en el hemisferio sur, ¿hacia dónde tengo que ubicarlo el panel solar? Al hemisferio sur. Si estoy yo en el hemisferio sur, Al norte. sí, No al, al al norte, es al norte, es al norte, es para ¿Por qué? ganar, se ubica al norte porque para que los rayos solares cuando me lleguen de la espalda, para que mi panel solar gane esa radiación. Con la ingeniera Eliane, que nos ha pasado clases, incluso ella también ha pasado clases así particulares, que tiene un costo, ella decía que es hacia el norte, y la respuesta sí es hacia el norte. Si yo estoy en el hemisferio sur, mis paneles solares lo ubico hacia el norte. En internet pueden encontrar imágenes y también le va a decir la respuesta que es hacia el norte. Esa me olvidé decirle esa suele preguntar igual. Estamos con el tema número 4, con el vientos. A ver, las preguntitas. Ya. Preguntan, ¿cómo serían si los vientos solamente giraran si no rotaran en la Tierra? Si los vientos no giraran, ¿cómo serían los vientos? No dice.
si no rotaran? La respuesta es que los vientos solamente van a ir en una sola dirección. Esa es la respuesta. Que los vientos solo van a ir en una sola dirección. Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿qué es el efecto Coriolis? Le puede preguntar. Ahí muchos se confunden o se ponen nerviosos igual. Es una pregunta fácil del tema de viento. El efecto Coriolis no es más que una fuerza deflectora que hace que todo lo que está en el hemisferio norte vaya hacia la derecha y todo así hacia la derecha y todo lo que está en el hemisferio sur vaya hacia la izquierda. Eso no se van a olvidar. ¿Qué es el efecto Coriolis? Le va a decir. El efecto Coriolis es una fuerza deflectora que hace que todos los objetos que estén, por ejemplo, estamos en el hemisferio sur, se vayan hacia el lado izquierdo. Como ejemplo tenemos en los baños, ¿no ves? Cuando apretamos el botoncito, el agua, ese es el efecto Coriolis. Ahí está actuando el efecto Coriolis. Ese es el efecto Coriolis. Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo es la rotación de la Tierra? ¿Cómo gira la Tierra? De oeste hacia el este gira. De oeste hacia el este. En ese sentido gira la Tierra. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se comportan los vientos en la línea del Ecuador? ¿Cómo se comportan en ese lugar los vientos? En ese lugar los vientos se comportan, son más calientes. En la línea del Ecuador los vientos se comportan normal como aquí, solo que son un poquito más calientes. Son más calientes la respuesta. Los vientos se comportan en la línea del Ecuador con más caliente. Esa es la respuesta. Luego tenemos a qué llamamos altas presiones y bajas presiones. Altas presiones son todo lo que entra hacia la superficie. Bien, está ahí el viento, alta presión, todo lo que está entrando. Baja presión, todo lo que ya sale, se va. Baja presión. Eso nomás es así directo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿A qué llamamos altas presiones y bajas presiones? Altas presiones, todo lo que ingresa a la superficie. Y las altas presiones son buenas, es mejor que la baja presión. La baja presión, todo lo que sale de aquí de la superficie, todo lo que se va. Esas son baja presión. Y si le dice, ¿cuál es mejor para nosotros los seres humanos? ¿Altas presiones o baja presión? Y ustedes le van a decir las altas presiones. Ya, vamos con otra pregunta. ¿Cómo varía la presión? A ver, una pregunta es fácil esa. ¿Cómo varía la presión? ¿Qué pueden responder usted? ¿Cómo varía la presión? ¿Respecto a qué varía las presiones? ¿La altura? Perdón, no la escuché. ¿La altura? Sí, respecto a la altura. La presión varía respecto a la altura. No es la misma presión en Santa Cruz como en La Paz, ¿no? Por más altura, entonces varía respecto a la altura. Ya, tenemos otra pregunta. ¿Qué es la gradiente barométrica? Esa me tocó a mí. ¿Qué es la gradiente barométrica? Me dijo. Y es la diferencia entre las presiones de dos puntos. La presión esa barométrica es la diferencia entre dos puntos. Las isóbalas son presiones que tienen, son puntos que tienen las mismas presiones. Entonces, los vientos son paralelos a esas isóbalas. Se le llaman isóbalas a las presiones
puntos con mismas presiones y son llamadas isóbalas, y por lo tanto los vientos son paralelos a las isóbalas. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de los vientos? Y ustedes les van a decir, los vientos son paralelos a las isóbalas, a las líneas isóbaras. Isóbaras, perdón. ¿Qué son las líneas isóbaras? Es lo que le estaba diciendo. Son puntos que tienen misma presión. Aquí pueden ver líneas isóbaras y los vientos son paralelos a esas líneas. Eso pregunta igual. Y estas preguntas que estoy diciendo hemos hecho con la ingeniera Eliane. Otra pregunta que metió, ¿qué son los vientos constantes? Y esa varios no pudieron responder, porque era nueva incluso para mí. Los vientos constantes, ya después ya lo investigaron, ya después era fácil. Los vientos constantes, o también llamados vientos planetarios, son vientos que tienen un desplazamiento largo por toda la Tierra, que son encargados de transmitir la energía térmica. Esa es la respuesta. Los vientos constantes, o también llamados vientos planetarios, son vientos que se desplazan, que tienen un desplazamiento amplio sobre toda la Tierra y son los encargados de transportar la energía térmica. Esa es la respuesta. Eso serían las preguntas hasta el tema número 4. Son preguntas fáciles, porque en el tema número 3 ya voy a decir esas preguntas un poquito más complicadas. Y es que lo que yo quiero es que ustedes vayan leyendo y con esas preguntas que yo hoy día le di, se vayan ambientando. Vamos a hacer hasta el tema número 9. Hago una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Dice, ¿cuál es el perfil que tiene la distribución de los vientos? Ah, sí, esa entró en el examen, ¿no? ¿Cómo se llama? En mesa. Sí, Esa entró en exactamente. mesa. Esa sí, sí. La busqué, la pregunta lo tengo por aquí, no me la pude memorizar. No. ¿Cuál es la pregunta? Esa pregunta entró en mesa, fue nueva esa pregunta. ¿Pero cuál es? ¿La puede repetir, compañero? Es el perfil, del perfil nos está hablando. ¿Cuál es el perfil que tiene la distribución del viento? A lo que investigué, en esa pregunta, la respuesta que yo puedo darle es de que los, un perfil bueno es cuando no hay ciudad ni un obstáculo que impida que el viento circule normalmente, porque hay gráficas que, por ejemplo, en la ciudad el viento no circula de una manera, un perfil no es adecuado el perfil en la ciudad, porque tiene obstáculos. Entonces, ¿cómo sería el perfil ideal? Es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Y a lo que más o menos saqué en mis conclusiones, el perfil ideal es en un lugar donde no haya obstáculos o lugares planos, como podría ser en el altiplano, en un lugar bien plano. En eso es un perfil ideal. Perfil ideal es eso más o menos yo le puedo dar en conclusión. Porque aquí en la ciudad los perfiles no son ideales, ya que tenemos obstáculos como los edificios o casas, digamos, los manzanos, y no es ideal. Pueden buscarla en internet también, más o menos van a llegar a sus propias conclusiones. Esa entró en mesa, entró. Sí, también hay una pregunta de esa que dice, ¿qué es un perfil aerodinámico? Un perfil Aerodinámico. aerodinámico. Sí, esa la tengo que buscar. No me la sé porque son nuevas esas. Tengo que buscarla todo su libro y aparte. Esa después se la puedo decir, me puede escribir al privado, yo se la voy a investigar y se lo paso. Esa es que me han hablado para que se lo haga, para que les ayude, pero no, a veces el doctor se molesta o encuentra, ¿no? Pues y ahí yo estoy ya. Pero sí me han dicho, me han escrito en mesa, me dijeron esas preguntas. Estaban medias difíciles, ¿no? Sí, está tiradísimo. Pero en semestre
estaban fáciles las preguntas, incluso le preguntaba el doctor qué es la hidrología. Para mí le decía, y otros no podían responder. Es que a veces yo digo que es suerte, porque hay otros que estudian y les tocan preguntas así como, por ejemplo, ¿cuál es el perfil ideal de los vientos? Y uno no sabe, o sea, una pregunta medio difícil. Y a otros le dice, ¿qué es la hidrología para mí? ¿Qué es el solsticio? ¿Qué es el equinoccio? Así preguntas simples que no pueden responder. A veces yo digo que es un poco un tema de suerte, igual digo. Pero eso, van a estudiar hasta el tema número 4 con el libro del doctor. Van a ir leyendo. Hay una pregunta que dice, ¿por dónde pasa la escorrentía? Y todo el mundo decía el medio poroso. Y él decía, todo es medio poroso. Y al final no, o sea, muy abierta la pregunta para tener respuesta. ¿Por dónde pasa la escorrentía? Le dijo. Sí, Bueno, la escorrentía tenemos superficial y subterráneo, ¿no? Ahora, cuando se da la precipitación, los vientos los arrastran hasta la superficie, cae a la superficie terrestre y por gravedad esa agua baja y es la escorrentía superficial, lo que está en los ríos y en los subterráneos. ¿Cómo se infiltra es la pregunta? ¿O cómo? él dice, ¿por dónde pasa la escorrentía? Claro, sería medio poroso en sí la respuesta a la infiltración. No, pero o Sí, sea, le respondían eso y él decía, no, medio poroso de todo. Sí. Todo es bueno, medio poroso. todo es medio poroso en sí, pero muy abierta, ¿no? La pregunta. Esa igual hay que investigarla bien. No, no le hicieron. Hace preguntas difíciles. Por ejemplo, en mi semestre nos tocó fáciles, la verdad. Nos tocó fáciles. Y casi varios hemos aprobado. Porque tengo amigos que ya están repitiendo 3 veces ya. Es medio costosito pasar a veces. Pero como yo le digo, mi metodología de mí, la que yo hice es estas preguntas que yo he pasado con la ingeniera Eliane y aparte, por cuenta mía, tuve que leer su libro. A veces no se le entiende mucho, pero con estas preguntas guías que yo les di, ya más o menos ya más o menos van a ir viendo. Ese es el tema número 4. En la otra clase número 2 vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico, balance hidrológico, precipitaciones. En el anterior semestre, él preguntó mayormente sobre qué frecuencia. Después preguntó si tengo, cómo puedo ordenar para mi frecuencia, si quiero que sea igualada o excedida, en qué orden. Esa igual fue una que repitió para varios y la respuesta es de menor a mayor. Esa era la respuesta. Eso vamos a ver en la clase última, en la clase final. Vamos a ver el tema número 6, 7, 8, el día domingo, para los que puedan conectarse. Yo la voy a grabar si es que no se pueden conectar. Y en la clase final ya vamos a ver esas preguntas difíciles y más las que me dieron ustedes, ya la voy a anotar. Esa más ya se la voy a dar la respuesta. Una respuesta más o menos coherente. Voy a ver. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Sí, está bien, gracias. Ya, eso fue hoy día. Eso fue todo por hoy día. Muchas gracias. ¿Dónde veo? No, ¿perdón? Muchas gracias, Elian. Ya, hasta luego. Gracias. Gracias, Julián. Cuídense. Gracias. Hasta luego.